Bien, volviendo entonces a los temas que vimos la semana anterior o tras anterior en nuestro caso, ¿verdad? Que prácticamente fue el feriado. Entonces, recordemos que nosotros vimos el concepto de innovación, que era básicamente la introducción de un producto nuevo o suficientemente mejorado en sus características, tanto de uso como de aplicación, y su lanzamiento al mercado, o bien las mejoras en los procesos de organización, de mercadeo o de este proceso que estén ya implementadas dentro de las empresas. Básicamente ese era como el concepto general a grandes rasgos de lo que es gestión de la innovación o de lo que es innovación per se. Bien, siguiendo con todo ese contexto, se definieron cuatro grandes áreas, ¿verdad? Que era lo que tiene definido el manual de la Oslo con respecto a lo que es la innovación. Y en este caso hablaban de prácticamente estos cuatro grandes áreas, ¿verdad? Que estábamos hablando de innovación en proceso, innovación en productos y servicios, la innovación en la organización y la innovación en el mercadeo. Prácticamente esas son como las cuatro grandes áreas. Empezamos a revisarla una por una. Hicimos algunas dinámicas para ejemplificar lo que era innovación en proceso. De ahí salió precisamente la tarea de generar realidad aumentada para poder brindar un producto distinto a lo que es, por ejemplo, la comunicación a través de libros o de ese tipo de materiales físicos, por decirlo de esa forma. Después de ahí vimos lo que era la innovación, pero en este caso la innovación de los productos, servicios, ¿verdad? Esos están englobados en una sola. Y después de ahí vimos la innovación en los procesos, que básicamente ahí hicimos un recuento un poco de lo que era el efecto IKEA, ¿verdad? Hicimos un pequeño origami ahí y tratamos de ejemplificar un poco esa área. Después de ahí entramos a la parte de la innovación en mercadotecnia, en la cual ahí les tocó con ayuda de alguna aplicación en memes, recuerden hacer algún tipo de publicidad para poder publicitar un producto ahí X. Y de ahí vamos abarcando con todas estas conceptualizaciones. Entonces, el último concepto que nos queda de esas cuatro grandes áreas es la innovación en la organización. Entonces, nosotros vamos a empezar esta parte precisamente con esta área, básicamente. Bien, entonces, para comentarles un poco, la innovación en la organización se dice que es la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa. Véanse que acá se habla de las prácticas, o sea que ya se está implementando dentro de, y eso es la gran diferencia. Recuerden que cualquier cosa que yo hable que pueda ser una innovación, no va a serlo hasta que ya esté implementado y se esté ejecutando dentro de las operaciones de la empresa. Entonces, llámese un método organizativo, una nueva distribución en el lugar de trabajo o incluso nuevas formas de relacionarse con las empresas, ya sea con los clientes o con los proveedores o con otros socios. Eso, hasta que esté ya implementado, obviamente, puede ser llamado como innovación. Bien, ¿cuál es el objetivo que tiene, digamos, precisamente la innovación en la organización? Pues lo que ellas buscan es reducir costos, ¿verdad? Administrativos, puede ser a nivel de transacciones. Mucho de lo que busca es mejorar el nivel de satisfacción en el trabajo, ¿verdad? Básicamente, que la gente se sienta mejor haciendo su trabajo y facilitando el acceso a los bienes no comercializados o bien reduciendo costos de suministros, etcétera. Entonces, hay muchas aristas por ahí que puede atacar un cambio organizacional. Algo se comentaba también por ahí de que los cambios organizacionales en algún momento tienden a generar también cambios en los procesos y cambios en los productos, inclusive cambios en la forma de mercadear, ¿verdad? Entonces, este es como un punto álgido en el cual cualquier cambio o innovación que se dé ahí puede ser que arrastre otras innovaciones en otros campos en particular. Bien, como ejemplo de innovación de organización, podemos hacer referencia a los estilos o implantaciones nuevas de estilos directivos, ¿verdad? Entonces, quizás nosotros ahorita no estamos muy familiarizados con todo lo que es un estilo directivo, dado que no somos directores, obviamente, de una organización, ¿verdad? Y en este caso, el establecer, por ejemplo, alguna práctica particular, como por ejemplo el trabajo en equipo,
donde se le asigne, por ejemplo, mayor autonomía a ciertos equipos de trabajo, eso es algo novedoso quizás. ¿Cómo sé que algo es novedoso o no dentro de la organización? Pues porque se está implementando o porque no, básicamente. Entonces, si yo llego a una empresa que tiene un estilo de dirección en el cual no se utiliza el trabajo en equipo, obviamente entonces si yo llego y lo implemento, ya eso va a ser una innovación en la organización, básicamente para que lo tomen en consideración ahí. Entonces, si ahorita, por ejemplo, yo estoy en una empresa y en esa empresa no utilizan la norma ISO 9000 y quieren certificarse para eso, es otra innovación que yo puedo traer y tratar de implementar. Precisamente hablando de eso, ¿verdad? Entonces, muchos de la gestión de recursos o control de calidad en el trabajo pueden suponer una innovación siempre y cuando eso suponga también un cambio sustancial en las prácticas que se vienen produciendo, ¿verdad? Con anterioridad. Si antes no se hacía, por ejemplo, controles estrictos de calidad y ahora sí se hacen bajo una nueva política de calidad que estoy implementando, eso implica una innovación en la organización, ¿verdad? En la forma en la que se hacen las cosas, etcétera, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo a mí se me ocurre inventar que ahorita vamos a trabajar los proyectos no bajo la filosofía del PMI, sino bajo modelos de proyectos ágiles, entonces eso se vuelve también una innovación. Cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros lo que tenemos que tratar de identificar es que una innovación en la organización es cuando implementamos algo que no se hacía, inclusive algo tan básico como un 5S, ¿verdad? Que si nunca se ha hecho en una empresa y ahora llegamos a implementarlo, eso implica una innovación bien como tal. Entonces, para que lo tomen en consideración, por eso se dice que ustedes cuando van a hacer sus proyectos de graduación, cualquier tipo de actividad que involucre este tipo de cosas que se hacen ahora y que antes no se hacían, implican cierto grado de innovación. Bien, quedándonos en ese contexto de que a nivel organizativo hay muchas formas de administrar las empresas y todo eso, tenemos que echar un pasito atrás, por lo menos para empezar a identificar cuáles son las tendencias que hay o que han habido y que existen y hacia dónde se dirigen las nuevas tendencias, ¿verdad? Entonces podemos estar hablando de que existen las teorías clásicas de la administración. Entonces, no sé si ustedes llevaron en algún momento algún curso de introducción a la administración de empresas o cosas de ese tipo. Sin embargo, hay un libro que es precisamente las teorías clásicas de la investigación, de la administración, fundamentos de la administración, y entonces ahí aparecen, creo que son como 6 o 7 diferentes teorías de la administración. No sé si las han escuchado por ahí, en algún momento van a escuchar la teoría X y Y, la teoría X, la teoría Y, ¿verdad? La bendita zanahoria y el garrote. Después de ahí entramos a las teorías de la administración científica, las teorías clásicas de Henry Fayol. Entonces, dentro de todo ese contexto que hay muchas formas de administrar los negocios, voy a hablarles específicamente de un enfoque clásico de la administración para que entendamos hacia dónde se dirigen, por ejemplo, las nuevas tendencias. Entonces, en un principio, cuando se daba el enfoque clásico, ¿verdad? Dos de las grandes vertientes que habían era precisamente la administración científica, que en este caso era dirigida por Taylor, ¿verdad? Y la teoría clásica de Henry Fayol. Prácticamente tenían dos enfoques muy distintos, ¿verdad? La administración científica tenía un enfoque en las tareas y la teoría clásica un enfoque en la estructura. El enfoque en las tareas básicamente lo que hacía era tratar de darle énfasis a la forma en que nosotros producimos, los procesos productivos y todo ese tipo de cosas. De hecho, él es como padre de la ingeniería industrial a nivel mundial porque fue casi quien empezó a implementar esas mejoras a nivel de proceso. La teoría clásica, en este caso, buscaba un enfoque, la de Fayol, un enfoque en la estructura. La que decía era cómo vamos a determinar las jerarquías de mando dentro de las compañías para poder asignar responsables y responsabilidades sobre las personas que dirigen las empresas y las compañías. Entonces, esa es como la teoría clásica de administración en la que tenemos estos dos enfoques. Bien, ¿qué ocurre acá?
Resulta que vamos a repasar 4 conceptos básicos para llegar a el último, que es el que me interesa. Si han escuchado por ahí, existe algo que se llama la autocracia. La autocracia, también está la democracia, la burocracia y la adocracia. No sé si las han escuchado todas, me imagino que al menos las 3 primeras sí. Sin embargo, la última, no sé si la habrán escuchado por ahí en algún momento. La autocracia básicamente es un sistema de gobierno que concentra el poder en una sola figura, ¿verdad? Básicamente la persona autócrata es el que es dueño y señor de todo, prácticamente es el dueño de todo, y se hacen las cosas como esa persona dice, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se conoce como autocracia. Democracia es un sistema de gobierno que concentra el poder en el pueblo o en todos los que conforman esa organización como tal, ¿verdad? En este caso. La burocracia es un sistema de gobierno que concentra el poder, en este caso dice el escritorio, ¿verdad? Burocracia viene de bureau, y bureau significa en francés escritorio, básicamente. Hace mucha alusión a lo que es los entes gubernamentales que están siempre sentados en un escritorio, ¿verdad? Cuando vas a algún servicio público, siempre hay un escritorio en el cual usted llega a solicitar el servicio público. Sin embargo, la alusión de este tipo de gobierno es que hay una jerarquía de poderes sobre cada uno de esos escritorios, porque esa persona que es un ente burocrático, por ejemplo, va a tener que solicitarle permiso a fulano, fulano le tiene que pedir permiso a sultano, sultano le tiene que pedir permiso a una entidad superior, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí van como en esa escala de superioridad. Entonces, la adocracia en este caso viene a ser lo contrario de la burocracia. La burocracia en este caso es un sistema que carece de jerarquía, la autocracia, perdón, y que cada miembro tiene autoridad para tomar decisiones. Entonces, vean ustedes que, por ejemplo, la adocracia y la burocracia no se llevan entre sí, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Por su característica de que la burocracia tiene un sistema muy estructurado de niveles de aprobación y de autoridad en cascada vertical. Y en cambio la adocracia es un sistema que carece de esa jerarquía, de esa estructura en cascada, por decirlo de esa forma vertical, en donde más bien cada miembro tiene la autoridad para tomar decisiones al nivel de cualquier otro miembro que se encuentre en el equipo. Entonces, dentro de esos conceptos que estamos revisando acá, el modelo adocrático como tal, en la teoría de gestión de las organizaciones, el término adocracia prácticamente es ausencia de jerarquía y es por tanto opuesto a la burocracia, ¿verdad? Recordemos entonces que eh, hay muchas formas de gestionar las empresas. La forma mecanicista, que es como esta imagen que ustedes están viendo aquí al lado izquierdo, básicamente lo que es esa estructura en cascada vertical que les decía, donde yo tengo un montón de gente abajo, esa gente tiene unos superiores, ese superior tiene a su vez otro superior, etcétera, hasta llegar a una cabeza final, básicamente, ¿verdad? Esa es como la teoría clásica de cómo se organizan. Pero esta nueva estructura de modelo democrático básicamente lo que dice es que no tenemos jefes, sino que cada uno dentro de nuestros equipos o grupos tenemos nuestra propia nivel de autoridad para realizar lo que consideramos que es pertinente y nos comunicamos con otros grupos. Aunado a esto, esos tres o ese concepto de adocracia, está el concepto de mm, hipertexto. Ok, ad hoc, para volver un poco al concepto previo, tiene que ver con no sé si han escuchado el término ad hoc, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Ad hoc significa para esto, en realidad. Ahí después lo vamos a ver un poco más a fondo. El modelo, o más bien de hipertexto, este es un concepto que viene de la forma de trabajar de los programadores de computación. Recordemos que ahorita, por ejemplo, una de las tendencias son muchas empresas de tecnología. Una de las más grandes del mundo, en este caso, sabemos que es Google. Y Google, por ejemplo, fue quien ideó una forma de trabajar utilizando el modelo docrático, por ejemplo, con una estructura que a ellos les facilita mucho el trabajar a nivel operativo con lo que es el intercambio de información que se llama hipertexto. El hipertexto consiste en una estructura de red que fomenta el aprendizaje entre los trabajadores a través de redes telemáticas entre los miembros de ese entorno. Entonces,
puntualizando ya dentro del caso de Google, que lo vamos a ver un poquitillo aquí, Google carece de una estructura que se ajuste a un modelo concreto, ¿verdad? Entonces, dentro de esas tendencias clásicas que vimos del modelo de Henry Fayol o los modelos de Taylor, inclusive la teoría de la X, la teoría de la Y, la teoría de XY, la teoría de la zanahoria y el garrote. En realidad acá Google lo que buscó fue innovar en un tipo de organización que fuera distinto, que promoviera precisamente la innovación. Entonces ellos no se ajustan a un modelo concreto de esos clásicos que mencioné, sino que se puede decir que ellos combinan modelos, en este caso el adocrático, que recordemos que era prácticamente donde todos sus miembros tienen el mismo poder de decisión, por decirlo de esa forma, no hay esa jerarquía de poderes, y combinado con el modelo de hipertexto, que recordemos entonces que el modelo de hipertexto es una red de información en la cual se basa en el conocimiento de cada uno de los miembros de la red para que todo el equipo vaya aprendiendo en conjunto. De este modo, entonces, se consigue crear un espacio de trabajo mucho más dinámico y flexible. Entonces, recuerden que el modelo docrático como tal, ahí está la etimología, por ejemplo, ad hoc es una locución latina que significa literalmente para esto. No sé si han escuchado por ahí, vamos a generar una comisión ad hoc. Las comisiones ad hoc significan eso, vamos a hacer una comisión para esto, porque son tareas que salen muy puntuales, digamos, es algo que no se tiene previsto, sino que de un pronto a otro llegó el gobierno y le dice al tecnológico, tenemos que hacer tales y tales modificaciones. Como no hay un órgano que se encargue específicamente de hacer esas modificaciones y de aprobarlas y de llevarlas a cabo, entonces, ¿qué tienen que hacer? De generar una comisión ad hoc que se encargue de evaluar todo ese proceso. Y ahí es donde se generan ese concepto de para esto, ¿verdad? Entonces, y no hay jerarquías ahí, sino que simplemente la comisión, todos son iguales ahí y todos aportan dentro de ese grupo de trabajo. En el caso del modelo de hipertexto, ¿verdad? Se refiere a una forma de organización de red basada en el conocimiento y el aprendizaje organizacional. Básicamente lo que dice es, si yo estoy en un grupo que tiene 10 personas, esas 10 personas, cada uno tiene muchas fortalezas en muchos aspectos y mucha experiencia en algunos aspectos particulares. La idea es que todos nos fortalezcamos dentro de lo que yo soy bueno y de lo que ellos son buenos para que el equipo sea lo más eficiente a nivel de conocimiento en ese sentido. Y si no, se busca con otros grupos que sí tengan ese conocimiento y se pueda compartir y nosotros compartimos con los demás equipos que necesiten las fortalezas en las que nosotros somos fuertes. Bien, entonces básicamente ese es como el contexto. Es, no hay jerarquías de autoridad y el conocimiento se comparte libremente, sin restricciones, sin mezquindades y sin envidias, porque eso muchas veces de lo que pasa, ¿verdad? Muchas veces esto es algo cultural, obviamente, ¿verdad? No es siempre que se puede implementar. Estamos hablando de que, por ejemplo, en Costa Rica, una cuestión cultural también que hay, y no solo Costa Rica, Latinoamérica, creo, incluso Europa tiene también mucho de esto. La gente es muy recelosa con lo que sabe y no quiere dárselo fácil a nadie tampoco. Entonces, por ejemplo, en una empresa usted está trabajando y usted tiene mucho conocimiento de muchas cosas, ya sea porque usted le tocó estudiar, porque por experiencia lo ha tenido que adquirir, ya sea porque usted ha tenido que trabajar duro para que pueda absorber todo ese conocimiento. Y después llega otra persona que quiere aprender, pero ¿a qué precio usted dice? Yo tengo que darle a él fácil todo para que él lo sepa, si a él no le está costando nada y a mí me costó mucho. Y de hecho eso pasa mucho a nivel cultural en Latinoamérica. Ustedes se van a dar cuenta cuando ustedes lleguen a trabajar a las empresas, que ustedes, a pesar de que tienen mucho conocimiento a nivel teórico y todo eso, van a tener que llegar a aprender a la empresa muchas de las situaciones y va a haber gente que sí los puede ayudar y hay gente que no los va a querer ayudar. Y eso es una cuestión muy particular, como les digo, de cultura, pero es porque hay gente que tiene esa forma de ser. En este tipo de empresas se promueve, obviamente, es que haya una libre compartición de de conocimiento y que más bien todo el mundo se ayude, porque a fin de cuentas es obviamente a beneficio de la empresa y no se ve como un término meramente personal. Bien, entonces, viendo este caso de ejemplo de Google, de hecho, les va a tocar una tarea que vamos a revisar ahorita después de unas 4 o 5 filminas que veamos, que va a quedar ahí. En este caso, básicamente lo que se pide es que evaluemos este caso de Google en particular.
El modelo organizacional de Google está basado, según lo dicen ellos en su mismo eslogan, en la felicidad de su gente. Básicamente Google lo que dice es que el dinero no es el único incentivo para retener el talento. En ese contexto, básicamente, según lo que dice por acá, mucho de lo que se promueve en Google es que básicamente todos se queden trabajando ahí porque quieren estar ahí. De hecho, creo que un tercio de la gente que fundó Google todavía trabaja en Google a pesar de que ya son millonarios. Y no es porque ocupen plata ni nada de eso, sino porque a ellos les gusta y les encantó y desde que empezaron a fundarlo, ¿verdad? Obviamente vieron ese crecimiento y les gusta estar ahí. Otro de los aspectos que señala mucho a nivel de Google es que, por ejemplo, eh, el simple hecho de ofrecerles dinero no amarra a una persona a un puesto, indiferentemente. El día de mañana, como lo dice por ahí, básicamente la gente que deja la empresa, en este caso Google, no señala, digamos, al salario como una de las cosas que le duele dejar, ni los beneficios, por ejemplo, de que ahí les van a poner salas de masajes, de que tienen juegos, de que tienen tintorería, etcétera. Nada de eso, a pesar de que son cosas muy chivas, ellos dicen, me voy de acá y voy a extrañar eso. De la mayoría de gente que se ha ido de Google, lo que más extraña es precisamente que ya no va a estar en un grupo de trabajo que era muy cohesionado y aparte de eso, trabajando en ideas que pueden revolucionar mucho el mundo. Eso es lo que le ha dolido más a la gente según las entrevistas que ha hecho Google de la gente que se ha ido de Google. Entonces, bien que mal, vean ustedes que a pesar de que se ven buenos salarios, a pesar de que tienen muchos aspectos positivos y atrayentes a nivel de trabajo, ¿verdad? No simplemente es el hecho de ganar bien y tenerles ahí esas facilidades, sino de generar un ambiente de trabajo que sea óptimo para poder desarrollarse como persona. Ese es uno de los aspectos importantes que tiene Google. Otro de los aspectos que señalan ellos es la entrevista de trabajo, ¿verdad? Que es un momento clave para saber quién llega a la empresa. Entonces, uno de los aspectos que ellos mencionan, por decirlo de esta forma, Google prácticamente, creo que es una estadística un poco absurda, no la entiendo muy bien, dice que de una selección de personal que hace, contrata solamente a un 0,25% de candidatos. O sea, ni siquiera uno. Y eso es porque simplemente los hace pasantes. Como quizás muchos de ustedes están ahorita en pasantía y todo eso, no es lo mismo estar ahí en esa empresa que estar en Google, ¿verdad? Es muy distinto. O en las empresas en las que pueden haber acá en el país. Sin embargo, los procesos son más o menos similares en ese sentido, ¿verdad? Se le abre la oportunidad a una persona que venga acá a aprender lo que hacemos, nos aporte un poco y nos libere un poco la carga. En este caso, Google es un proceso más de aprendizaje a través del tiempo para determinar si la persona es idónea para estar en la compañía. Y entonces mucho de lo que ha girado actualmente las empresas, y se los digo desde este contexto, quizás a ustedes les va a tocar y les va a tocar entrevistarse y les va a pasar esto, ¿verdad? Que prácticamente el 20% de una entrevista actualmente se basa en el pasado y la experiencia que pueda tener la persona, pero el 80% está en la capacidad de adaptarse a los cambios. Básicamente, entonces van muy dirigidas a eso, más en estas empresas de tecnología y de innovación y de todo ese tipo de cosas, las empresas lo que buscan es eso. En las empresas muy clásicas, más bien le dan enfoque a lo otro, ¿verdad? Que es el pasado, cuánta experiencia tiene usted haciendo esto, me interesa, véngase para acá. Y creo que eso es lo que ha venido al traste con muchos fenómenos que se viven actualmente. Por ejemplo, la alta rotación que se da a nivel de industria médica en Costa Rica, a nivel de ingenieros, por ejemplo. No sé si a ustedes les han comentado, por ejemplo, eh, en las charlas del 50 aniversario que se dieron hace 1 o 2 años, no recuerdo exactamente, había venido, por ejemplo, un reclutador de talento humano de Baxter, que es una empresa médica que está aquí en Cartago y creo que está en Heredia también. Resulta que él nos comentaba que la tasa de rotación de ingenieros en hace 10 años, por decirles algo, era de 6,5 años a nivel de industria médica. Estamos hablando de que cualquier persona que entrara a trabajar en ingeniería en una empresa de industria médica duraba al menos 6 años y medio en la empresa.
Después de ahí buscaba quizás otros horizontes, etcétera. Hoy en día, debido a la alta cantidad de industria médica que hay y todo ese tipo de cosas, la tasa, por ejemplo, de cambio está en 2,3 años. O sea, prácticamente 2 años y 3 meses es lo que está un ingeniero en un cargo, en una empresa médica y después pasa a otra. Obviamente ese fenómeno se da porque hay mucha empresa y entonces se pueden hacer ese tipo de brincos o lo que se llama un nómada de industria médica. ¿Por qué? Porque la gente empezó a visualizar de que en las empresas, por ejemplo, lo que piden es un poco la experiencia. Y entonces, si yo llego como junior a aprender, no me van a pagar lo que yo quiero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Donde sea, primero me acomodo y guardo un poco de experiencia. Ya cuando yo creo que tengo un poquito de experiencia, voy, participo por una plaza en otra empresa. Esa empresa entonces me va a pedir experiencia. Yo ya tengo 2 años de experiencia, ya puedo pedir un poquito más. Luego estoy 2 años en esa empresa, ya tengo 4 años de bagaje, brinco a otra empresa y a esa empresa le digo, yo ya tengo 4 años, entonces ya puedo cobrar más. Y están en ese brinque y brinque y brinque, precisamente para ver cómo aumentan un salario. Esa es una mala práctica que se ha hecho y se viene dando a nivel médico. Lo hacen mucho los ingenieros en producción industrial y no solo de esta área, ¿verdad? Sino de otras áreas también. Se está dando ese fenómeno, ¿verdad? En realidad. Y lo viven las empresas de industria médica, de hecho, es alta rotación, ¿verdad? Que tienen en los puestos. Obviamente, capacitar a una persona, darle toda esa capacitación que dura año y medio para que al año se te vaya porque ya prácticamente obtuve lo que quise de la empresa y quiero ir a postularme a otra para ganar mejor, es válido en realidad, no hay nada que lo impida. A nivel ético, en realidad no es bueno. Porque obviamente, digamos, va a llegar un punto en que las empresas van a decir, mira, pero es que usted en 6 años ha cambiado de trabajo 3 veces. ¿Qué me indica a mí eso en una persona? Obviamente que no tiene compromiso o que no está, digamos, completamente en la búsqueda del establecimiento en algo, en un proyecto serio, sino que anda en esa búsqueda insaciable de una satisfacción que no se sabe cuál es, porque si estás brincando de aquí para allá, y de aquí para allá, y de aquí para allá, pues obviamente no se va a demostrar que estás obviamente comprometido con ninguna causa. Entonces, básicamente dentro de eso, algo de los que conversan, por ejemplo, la gente de Google es precisamente eso, ¿verdad? Que uno de los momentos claves es a la hora de contratar. Y tienen que tomar en cuenta muchos aspectos dentro de eso. Ahorita de esa capacidad, obviamente, de adaptarse a los cambios, a los nuevos entornos, básicamente. El tercer aspecto que se menciona, que es muy particular de Google, es que ellos dicen que lo correcto es pagar injustamente. Obviamente aquí hago una salvedad de que en Costa Rica hay una ley que dice que por trabajos iguales, salarios iguales, no se puede discriminar, ni tanto por género, ni por condición, ni por religión, ni por raza, nada, etcétera, ¿verdad? Sino que a puestos iguales, salarios iguales a nivel de empleados públicos. De eso esa ley salió. Y por eso ahorita más bien es que están haciendo toda esa reformulación, ¿verdad? Que ahorita van a hacer un salario único para el empleado público en el cual nadie puede superar cierto límite ahí, porque hay gente que ha ganado mucho a través del tiempo, obviamente. Y bueno, en parte de eso, ahí está todo eso. Resulta que Google, por ejemplo, dicen, a nosotros no nos parece que eso sea justo, ¿verdad? A mí no me parece, por ejemplo, que una persona, a pesar de que tenga el mismo puesto que otra, me rinde un 200% y la otra solo un 80%, porque van a ganar exactamente igual aunque tengan el mismo puesto, sino que esto es algo de lo que ellos llaman, entre comillas, meritocracia, ¿verdad? Es el poder del mérito. Entonces, si yo tengo ese mérito de que hago más, yo debería poder ganar más. Y ese es parte del incentivo que ellos dan también, obviamente, ¿verdad? Entonces, vea lo que pasa con los empleados públicos o inclusive nosotros como profesores, ¿verdad? Si a nosotros nos dicen, mire, ustedes van a ganar todos igual y hay profesores que no se esfuerzan en nada y hay otros que sí se esfuerzan mucho, hacen investigación, realizan otro tipo de actividades, entonces dicen, pero ¿por qué esta persona se está ganando lo mismo que esta otra si este no hace absolutamente nada más que dar clases y el otro se involucra en otro montón de cosas por ahí y tienen que ganar lo mismo? Entonces ahí es donde no hay justicia, ¿verdad? Entonces esa homogeneidad de salarios
En parte lo que fomenta es el que diga, ¿para qué me voy a esforzar yo si al final de cuentas voy a ganar lo mismo que gana otra persona que hace menos o hace al menos lo mínimo? Entonces eso va en decadencia de la calidad de los trabajadores que ingresan a la empresa. Eso es parte de las críticas que se le ha hecho al sistema precisamente público en Costa Rica, en el cual, por ejemplo, ahorita que se hace esa modificación de un salario único para los empleados públicos, lo que va a hacer es que pierda atractivo el estar en la empresa pública, que lo único atractivo que tenía era que precisamente ibas a estar ahí fijo durante toda tu vida y te puedes pensionar ahí sin miedo a que te echen. Sin embargo, ya el salario no va a ser atractivo. ¿Por qué? Porque ya no vas a tener pluses salariales que te van a ayudar a eh, mejorar esa base salarial que en sí es muy básica, ¿verdad? Prácticamente ustedes si la revisan ahí en el Ministerio de Trabajo, creo que ahorita la base ingenieril, creo que ustedes anda por 700.000 pesos, creo, 700 y algo. Ese es el salario mínimo que tiene que ganar un ingeniero, digamos, en Costa Rica. Obviamente eso es lo que paga. Si ustedes ahorita, digamos, se gradúan, sacan su ingeniería y bien entran a trabajar al TEC, les van a pagar esa base, 700.000 pesos. Mientras, si usted va, por ejemplo, al Coyol de la Juela a trabajar como ingeniero junior, te van a pagar, qué sé yo, no sé, tal vez $2.000 de entrada como un junior, que es prácticamente 1.000.000 pesos, 1.200.000. Comparado a ir a ganar 700.000 pesos por trabajar en la empresa pública, eh, de la elección es muy fácil, ¿verdad? Uno se va a ir por la plata siempre, uno dice, "Ay, no, la verdad es que a ustedes están muy jóvenes, ni siquiera piensan en una pensión todavía. Entonces, la verdad es que les interesa es hacer buen capital ahorita que pueden para empezar a desarrollar sus proyectos de vida. Entonces, se da todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, lo que pasa actualmente es que el hecho de que yo no haga atractivo que alguien venga a trabajar al sector público, es precisamente que va a ir en degeneración de la calidad de profesionales que llegan a estas instituciones, no solo al TEC, sino a todas las instituciones públicas, ¿verdad? Hablemos de la Caja, hablemos de otro montón de entidades públicas, y entonces se van a dar esos fenómenos, ¿verdad? Que el día de mañana nadie, o los buenos profesionales no van a querer ir a trabajar a estas empresas porque pagan mal. Sí, entonces prefiero trabajar en la privada porque obviamente ahí sí me van a reconocer lo que yo valgo. Y por ahí anda este asunto, ¿verdad? Entonces, básicamente Google lo que dice es, eh, yo debo reconocerle a quien más trabaja lo que gana y a quien trabaja poco también se le paga poco, no hay de otra. Obviamente, como dicen acá, esta política tiene que estar muy bien explicada, ¿verdad? Entre todos los miembros de la empresa para no generar conflictos, ¿verdad? Tiene una gran ventaja, ¿verdad? Que por ejemplo Google, ellos, los salarios son completamente confidenciales y básicamente no se andan contando entre ellos, obviamente, cuánto ganan. Y eso es uno de los problemas que tenemos los ticos, ¿verdad? Que los ticos somos muy lengua floja y en algún momento algo se sabe y en algún momento algo se cuenta. Y de hecho se los digo porque fue una crítica, recuerdo en aquel tiempo cuando yo trabajaba en una empresa, tenía un jefe que era haitiano y él, dado que son de otra cultura, ¿verdad? Ellos son colonia francesa, hablan español y francés. Él era afroamericano. Y recuerdo que en esa época, ¿verdad? Estamos hablando del año 2000, quizás, ustedes estaban naciendo, 2001. Resulta que en esa época hacían fiestas, digamos, obviamente siempre, una empresa, después de que se hacen ahí, los viernes quizás se van a tomar algo, se hace una fiestilla, se ponen de acuerdo los compañeros y se van de fiestilla por ahí. Recuerdo que una vez él me comentaba, dice, yo no entiendo al tico, el tico tiene una cultura muy extraña, porque el tico le gusta hablar todo lo que hace y le gusta averiguar donde no estuvo para criticar y hablar. Y yo, ¿por qué así? Me dice, por ejemplo, nosotros vamos a una fiesta o hacemos una fiesta aquí del departamento y llegamos ahí a tal lado y todo el mundo en la fiesta, se enfiesta, murió la fiesta, pero duran toda la semana que sigue hablando de lo que pasó en esa fiesta. Dice, eso es una mala cultura del TIC. Dice, inclusive, gente que no fue a la fiesta empieza a preguntar cosas que pasaron en la fiesta que uno dice, ¿cómo se dieron cuenta? Es porque la misma gente que estaba en la fiesta habló de lo que se vio en esa fiesta.
Y entonces, gente que ni siquiera estuvo en la fiesta andan averiguando qué pasó en la fiesta. Y entonces dice, esa es una mala, muy mala cultura que tiene el tico. Dice, en Europa, por ejemplo, usted va, las fiestas son de 2 a 6 de la tarde, la gente va, se enfiesta, después sale de ahí, se acomoda la corbata y se va para su casa y ahí nadie se da cuenta de nada. Es una cuestión meramente cultural, ¿verdad? En realidad. Lo que pasa es eso, ¿verdad? Que en Costa Rica cuesta mucho que la gente se quede calladita y entonces si usted está ganando tanta plata, algo le va a decir a alguien y por ahí se va a escapar el chisme. Y la idea es entonces que eso esté muy bien controlado, ¿verdad? Que básicamente lo que dice Google en su punto es que la idea es no generar conflictos, ¿verdad? Entonces todo el mundo sí sabe que alguien va a ganar más porque está haciendo más de alguna forma. El cuarto punto que ellos enfatizan por acá es que los empleados deben tener más margen de decisión, inclusive más que los jefes. No quiere decir que cuando yo hablo del modelo, en este caso, adocrático e hipertexto que maneja Google, no exista jerarquía sobre ellos, ¿verdad? Siempre van a haber superiores, siempre van a haber directores de operaciones, siempre van a haber CEOs, siempre van a haber gerentes generales, obviamente, porque tienen que llevar otras etapas de la compañía. Sin embargo, para ya el trabajo propiamente dentro de lo que se dan en las operaciones, ahí es donde se genera ese modelo adocrático. No es que yo voy a asignar a fulanito que él va a ser el encargado y entonces él va a ser visto como un jefe. Y ustedes ya han visto lo que pasa cuando a alguien lo nombran jefe. De hecho, ayer estaba viendo precisamente algo que tiene que ver con eso en un programilla que se llama Friends, que es viejísimo, es de los 90. Entonces, precisamente hablando de eso de las fiestas, él y otra compañera trabajaban en la misma empresa y ella le pidió permiso a todos los amigos porque se tenía que ir porque iba para la fiesta esa de la empresa. Y el otro chavalo, que era el jefe, dice, pero claro, ¿por qué a mí no me invitaron? Dice, no, es que usted ahora es el jefe y todo el mundo lo ve como el jefe. Entonces ya usted no lo ven como un miembro del equipo. Dice, no, pero es que yo quiero ir y compartir con ustedes y yo no sé qué. Bueno, y si quiere llega. Pero no se vaya conmigo porque yo no quiero ser la que señalen que fue la que trajo el jefe a la fiesta. Entonces es algo simpático, ¿verdad? En Costa Rica a mucha gente se le suben los humos, incluso a la misma gente que ni siquiera tiene el puesto, ya ve diferente a la persona que se le da cierto poder. Y entonces se generan ciertos conflictos. Precisamente entonces, a nivel grupal, lo que busca Google es que no se generen esos conflictos, sino que todos tengan esa misma interdependencia, la misma posibilidad de tomar decisiones para poder atacar los problemas. Obviamente, siempre tiene que haber una especie de cabeza que dirija. En este caso, en estos equipos lo que se genera es, por ejemplo, una especie de coach, que es el que se encargue de facilitar en algún aspecto, por ejemplo, los aspectos operativos. Más que nada lo que busca es guiar a los equipos hacia objetivos comunes, ¿verdad? Y algo muy importante que menciona por acá al final, ¿verdad? Cuando usted se reúna a solas con alguien del equipo, a esta persona siempre debe preguntársele, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Básicamente. Entonces, que usted es un facilitador, no hablemos de jefes, y hablemos de líderes, porque en realidad eso es un tema ahí aparte completamente, pero cuando estén trabajando, incluso a niveles iguales, siempre pregunten qué puede hacer para ayudarle a otro miembro del equipo y creen esa cultura, porque obviamente eso es lo que ellos dicen, básicamente es ponerte al servicio del equipo y no que el equipo te sirva a vos. Y el quinto punto que mencionan ellos es el tiempo libre durante el trabajo. Básicamente, aquí lo que nos promulga, en este caso, este modelo que tiene Google, es de que ellos no controlan, por ejemplo, las horas de trabajo, ¿verdad? A ellos no les interesa, por ejemplo, si usted trabaja en la mañana, en la madrugada, dónde rinde más, a ellos no les importa. No sé si a ustedes les ha pasado, ahora que hay mucho teletrabajo o ahora que hay mucho, por ejemplo, este clases virtuales y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay gente que trabaja mejor en la mañana, hay gente que trabaja mejor en la tarde, hay gente que trabaja mejor en la noche o incluso en la madrugada. Yo soy uno que incluso a mí me rinde más la noche y la madrugada que el día, no sé por qué. En realidad, obviamente, tengo que contestar muchos correos de mucha gente que te pide cosas que son irrelevantes o que hay gente que te atrasa en muchas situaciones de solicitudes de cosas que no te dejan avanzar en los proyectos que consideras que son más relevantes y por eso uno siente que le rinde más esas horas porque ya nadie te molesta esas horas y entonces puedes trabajar
y dedicarte más de lleno y más concentrado a ciertos aspectos. No sé. Sin embargo, lo único que les interesa a Google es que lo hagan bien. En el momento que estén trabajando, a ellos no les importa la hora ni de dónde lo estén haciendo, sino que lo hagan bien, ¿verdad? Básicamente. Y además considera que los empleados no deben pararse todo el día frente a una pantalla y estar ahí todo el día. De hecho, hay salas de descanso en Google y no sé si ustedes lo sabían, pero por ejemplo, Google dedica, creo que es un 30% de la jornada laboral de un trabajador a que se dedique solo a pensar o a trabajar en un proyecto personal de él, a que innove en alguna idea que él tenga y lleve ese proyecto adelante. Entonces eso es algo muy, muy interesante y muy bonito que tiene esta cultura, ¿verdad? Porque gente les dice, no, yo a usted le voy a dar 2 horas diarias para que usted trabaje específicamente en un proyecto de mejora que usted quiera, sobre la empresa obviamente, pero que sea suyo, que sea particular, que yo quiero mejorar esto con esto y esto. Y estas ideas son las que ellos van agarrando para ir mejorando, obviamente, todos los procesos que ellos desarrollan y las nuevas ideas que van saliendo de ahí. Entonces, vean ustedes que es una fuente de impulso muy buena hacia lo que son ideas de innovación. Bien, ¿qué les comentaba entonces? Esta es la asignación que va a quedar. Obviamente, no la van a entregar. Bueno, la idea es que la entreguen hoy mismo, ¿verdad? Sin embargo, la lección es muy rápida y prácticamente no sé cómo se coordinarán para hacerla. Es grupal. La idea es la siguiente, vean. Tienen que reunirse en grupo de trabajo y tienen que ver una película. Está junta en este enlace que está en esta presentación, ahí donde dice aprendices fuera de línea. Yo la voy a, ya está subida, digamos, en el Drive, ahí mismo la pueden ver. Básicamente, entonces, eso sí, les pido que no la descarguen y no la difundan, porque obviamente eso tiene derechos de autor y todo eso, no quiero verme metido en ningún tipo de problema, lo hago con fines meramente académicos, entonces la reproducción total o parcial del contenido está vetado obviamente por las leyes de Costa Rica. Entonces, porfa, nada más la ven y ya. Dice así, reúnase con su grupo de trabajo y vean la película adjunta en ese enlace. Luego hay que generar una reseña particular de esa película y tienen que asociarla con el tema que acabamos de discutir acá o que yo acabo de exponer acá, ¿verdad? Que tiene que ver con la innovación en la organización. La película obviamente es en Google y tiene mucho relación con todo esto que acabo de comentar. Sí les hago la salvedad que si la ven, no la vean en familia porque tiene escenas un poco fuertes, hay desnudos, hay violencia, hay vocabulario pasado. Entonces, tengan cuidado con quién la van a ver, ¿verdad? Básicamente, yo sé que ustedes son adultos, la película es PG-18, pero eh, para que no se escandalicen, quizás sus papás ahí se los ven viendo eso y piensan que están en otra cosa. Básicamente, entonces, ahí se las dejo de tarea. Básicamente es hacer entonces una reseña de la película en donde se asocie lo que acabo de comentar de ese tipo de estructuras organizacionales con la enseñanza que nos deja la película en esos términos, básicamente. Y eso me lo suben al Tech Digital y ahí yo habilitaré la asignación para que la suban el día de hoy. Si quieren, puedo darles más tiempo. Hoy es viernes, incluso puedo habilitarlos hasta el lunes para que la suban de aquí al lunes y puedan verla el fin de semana y reunirse un toquecillo y hacer la reseña y subirla. Ahí al final de la clase discutimos el momento, básicamente. Entonces, de momento, esta es la asignación que es un análisis de reforzamiento con base a esto que acabamos de ver. Bien, cortamos ahí entonces, prácticamente ya evaluamos la innovación en proceso, la innovación en producto y servicio, la innovación en mercadotecnia y la innovación en organización. Prácticamente ya abarcamos los 4 tópicos principales que conforman la innovación, que actualmente están definidos oficialmente por el Manual de la Oslo. Y entonces ahorita lo que nos toca es hacer ciertas distinciones entre lo que es una cosa y qué es una cosa y qué no lo es, y luego cuáles son o pueden calificar entre una y otra. Recuerden que yo les había dicho que hay una frontera un poco difusa ahí entre si algo pertenece específicamente a uno o a otro o a ambas. Entonces aquí nos dan ciertos tips que básicamente nos permiten identificar si pertenecen a una de estas áreas específicas, ya sea de producto, de servicio, de organización o de mercadotecnia, y qué podemos nosotros implementar para poder hacer esa diserción entre algún tipo de innovación, si pertenece a una o a otra. Bien, entonces, en este caso,
Dice que para distinguir los distintos tipos de innovación, se da el caso de que muchas veces estas innovaciones pueden presentar características comunes, ¿verdad? De varios tipos. Entonces se nos hace un poco complicado saber si pertenece a una u otra, o en este caso a varias. ¿Verdad? En este caso, entonces, puede ser que a la vez sea difícil y engañoso clasificar todas las innovaciones en un único tópico, ¿verdad? O un único tipo, porque pueden pertenecer a varias de ellas, ¿verdad? Tienen componentes que quizás yo no los puedo aislar del todo y decir, no, esto es meramente producto, no, esto es meramente proceso, no, esto es meramente organización. Entonces, por eso es que no se es tan crítico en ese sentido, en el hecho de que eh, a la hora de conceptualizar algún tipo de innovación, no es tan, el criterio, digamos, no es exactamente así, como tan puntual, ni tan blanco y negro, ni tan binario, ¿verdad? Sino que muchas veces hay cierta frontera ahí que cruza entre algunos conceptos que se solapan entre sí, por decirlo de esa forma. Entonces, básicamente, para hacer este pequeño recuento, recuerden que nosotros tenemos por acá innovación en producto y servicio, o producto o servicio, ¿verdad? Pueden ser cualquiera de las dos, están en una sola área. Todo lo que son productos y servicios lo vamos a llamar innovación de producto, por decirlo así, ¿verdad? Entonces es muy fácil porque yo puedo tener algo que se identifica como producto muy fácilmente. De hecho, creo que es como los más fáciles de identificar, ¿verdad? Por lo general siempre el identificar el producto. Identificar un producto muchas veces es sencillo, pero a veces se complica cuando es un servicio, entonces no sabemos si eso es un servicio o es un proceso, y entonces nos queda como atravesado acá en medio de las dos. Y puede ser que pertenezca a ambas, puede ser que sea un servicio y a la vez sea un proceso. Y peor a veces se nos cruza con otras dos líneas y no sabemos si es un servicio, si es un proceso, y si es organización o si pertenece a los tres, etcétera, ¿verdad? Entonces se nos generan ese tipo de controversias. Igual, hay procesos que son muy fáciles de identificar, pero muchas veces no sé si es un proceso o es una innovación en la organización, o no sé si eso es un proceso y a la vez es un servicio y una innovación en la organización, o es un proceso y a su vez es una innovación en la organización y a la vez es una organización en mercadeo, etcétera, ¿verdad? Entonces, este tipo de conflictos que ustedes ven por acá en esta pequeña filmina es precisamente eso que les comento, ¿verdad? Que tenemos que saber identificar muchas veces en cuál de todas esas áreas. ¿Para qué nos interesa esta clasificación, básicamente? Precisamente para que cuando hablemos de esto estemos conscientes de qué estamos hablando. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer un proyecto de innovación, van a tener que identificar dentro de cuál área está ese proyecto, ¿verdad? Puede ser que sea el área de producto, el área de mercadeo, el área de proceso, de organización, o pertenezca a algunas de ellas. Entonces ahí sabemos dónde está ubicado, básicamente. Bien, ¿cómo se distinguen las innovaciones de producto de las innovaciones de proceso? Como ahí lo vimos, como los puse a la par, prácticamente tengo innovación de producto, innovación de proceso, y hay algunas que se solapan entre ambas, ¿verdad? Innovación de proceso e innovación de producto. Entonces, en lo que se refiere a los bienes, la distinción entre productos y procesos no plantea mucho problema, ¿verdad? Básicamente, un bien físico, obviamente, yo lo identifico, lo que es un producto tangible, eso es fácil de ver. Pero esto se complica un poquitillo cuando ya son servicios, ¿verdad? En un servicio ya prácticamente no, como no es algo visual, lo puedo ver como un proceso, como un procedimiento, entonces no sé si eso es un proceso, un producto, un servicio. ¿Qué carajos es? Entonces, lo que ellos nos dicen es que esta distinción no queda necesariamente tan clara, ¿verdad? Cuando se trata de productos y servicios, porque el suministro y el consumo de numerosos servicios pueden producirse simultáneamente. Entonces, para explicarlo un poco por acá, se considera que es un servicio cuando el beneficio lo está obteniendo la persona que recibe el producto o servicio en este caso. ¿A qué hablamos acá? Por ejemplo, si yo ahorita tengo un servicio, estoy dando un servicio y prácticamente lo que trato es de mejorar ese servicio como tal, agregando, por ejemplo, que no tengan que estar haciendo una fila, sino que voy a dar fichitas y que cada uno se levante con la ficha. Eso es una mejora en el servicio. Estoy ahí haciendo una innovación en el servicio.
El proceso no cambia. ¿Por qué? Porque el proceso que ellos van a hacer, llámese que esto sea un banco, esto va a ser sacar una cita para renovar la licencia o lo que sea, el proceso va a ser el mismo. El proceso va a ser que esa persona va a tener que llegar a hacer fila, va a tener que esperarse el tiempo que tenga que esperarse, luego va a tener que pasar a ser atendido por uno de los agentes. Los agentes le van a pedir cierta documentación, información, luego tiene que pasar a cajas a cancelar tales y tales cosas, etcétera, ¿verdad? Ese proceso no cambia. Pero el servicio sí está siendo mejorado. ¿Por qué? Porque ahora ya no tienen que hacer filas, sino que pueden estar sentados en un solo lugar y cuando le toque la ficha lo van a llamar. Entonces, esa es una innovación en el servicio y no una innovación en el proceso. Si la innovación implica características nuevas o significativamente mejoradas del servicio propuesto a los clientes, esta sí es una innovación de producto. Perdón, sí, de producto, llamémoslo productos y servicios, ¿verdad? Entonces, se dice acá, que si la innovación implica características nuevas o significativamente mejoradas. Hablamos del temita ahorita de las eh, filas, ¿verdad? Que ahorita se les agregó entonces, por ejemplo, ficha, entonces ya eso cambió significativamente o mejoró un poco, que ya la gente no tiene que estar de pie y caminando ahí, sino que ahora solo está sentada esperando. Dice que el servicio propuesto a los clientes es una innovación entonces en producto. En este caso, las entregas en la puerta de la casa, por ejemplo. Antes la gente solo compraba en los restaurantes, ¿verdad? Y tenía que comérselo ahí o pedirlo para llevar y el mismo persona se lo llevaba para su casa y se lo comía allá. Parte de lo que revolucionó ese servicio fue las entregas a domicilio. Entonces ya la gente compra y le van a dejar eso a su casa. Eso puede ser visto como una innovación en el servicio, porque antes era compre, coma aquí, compre y lléveselo, cómeselo en su casa. Ahora es compre y nosotros se lo llevamos a su casa para que usted coma. Entonces ahí estoy generando una innovación en el servicio. Y presten atención a esto. Vean que es casi el mismo ejemplo. Si la innovación implica la utilización de métodos, equipos y de conocimientos nuevos o significativamente mejorados para prestar el servicio, es una innovación de proceso. Ahora, por ejemplo, yo vengo, igual, hago compras, entrego, pero aparte de eso, estoy aplicando nuevos conocimientos, como por ejemplo, que ahora tengo que hacer pagos en línea para poder prestar ese servicio. Entonces estoy agregando ese componente nuevo y el proceso está cambiando. Ya la cancelación se puede hacer directamente en línea y entonces el proceso sí ha cambiado. Antes se hacía directamente en cajas o se pagaba directamente en efectivo al que le entregaba la mercadería. Ahora se hace distinto porque ya estamos metiendo nuevos equipos y conocimientos nuevos o significativamente mejorados al servicio que estaba brindando, lo que significa que es una mejora o una innovación en el proceso. Y presten aún más atención a lo que sigue. Si la innovación implica mejoras significativas y a la vez de las características del servicio prestado y los métodos y equipos, conocimientos utilizados para esta prestación, es una innovación de producto y de proceso. Entonces, cuando yo tengo a ambas ahí, por ejemplo, ahora yo puedo comprar en línea, pagar en línea, me lo vienen a dejar a la casa, pero aparte de eso estoy utilizando alta tecnología para brindar ese servicio, se convierte en una innovación en producto y de proceso, prácticamente. Entonces, aquí ahorita, por ejemplo, si yo entrego un dron, o entrego algún tipo de mercadería con un dron, que ya yo pagué en línea y ya compré en línea y hice la solicitud en línea y todo eso, esto se convierte en innovación de producto y proceso, prácticamente ambas. No puedo dejarlo como una innovación solo de producto o una innovación solo de proceso, prácticamente. Entonces vimos que, por ejemplo, la entrega a domicilio, puntualmente, que alguien llama y mándeme tales cosas y viene y yo le doy la plata, eso es una innovación en el servicio. Si yo ahora es en línea, compro en el teléfono y ahí mismo me cancela por Simpe o hacemos el pago con tarjeta desde el datáfono que lleve el mensajero. Ya eso es una innovación en el proceso. Pero si tengo ambas, ya se me convierte en una innovación en producto y proceso, ¿verdad? En este caso es, ahora compre en línea, pague en línea y se lo enviamos a través de un dron, imagínense, ya eso es innovación en ambas vías prácticamente.
Entonces, básicamente eso es como unas cosas que tenemos que puntualizar. Yo sé que cuesta un poco a veces discernirlo, sin embargo, hay que tratar de hacer como ese pequeño análisis, ¿verdad? Básicamente, entonces, lo que buscan este ejemplo es tratar de que ustedes tengan ese ejemplo claro en esos términos. Bien, de ahí brincamos a cómo distinguir las innovaciones de producto de las innovaciones de mercadotecnia, ¿verdad? Nos puede pasar eso, que a veces no sabemos si algo es propiamente innovación en producto o mercadotecnia. Entonces, la adopción de un nuevo concepto de mercadotecnia que implica una modificación importante en el diseño de un producto existente es una innovación en mercadotecnia, pero no una innovación en el producto. En cuanto a las características funcionales o de utilización del producto, no son modificadas de manera significativa. Ok, ¿a qué se refiere esto? Veamos el ejemplo de la Coca-Cola, ¿verdad? Si en este caso yo, por ejemplo, lo que modifico es el envase y hago esta cosa de que les pongo el nombre a cada una para que la gente vaya y compre más, eso, obviamente, el líquido dentro de la Coca-Cola no está cambiando, lo único que cambia es el empaque. Estoy haciendo una modificación o una innovación en la forma de mercadearlo agregándole ese nombre. Entonces la gente va a querer ir a buscar su nombre y tener la lata con su nombre, básicamente. Eso es una innovación de mercadotecnia. Una innovación de producto en este caso es la misma Coca-Cola, pero obviamente tenemos la Coca-Cola Cero, la Coca-Cola original, la Coca-Cola Light. Todas siguen siendo Coca-Cola, pero hay alguna característica modificada de manera significativa entre ellas. Ya sea que esta tiene más azúcar, la otra más, la otra menos, la otra es con Splenda, la otra no sé, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, algo dentro de ellas modificó y cambia incluso el sabor. Por lo tanto, ahí sí hay una innovación de producto. Y yo recuerdo, por ejemplo, la Coca Light y la Coca Cero, no me gusta el sabor, de hecho, ninguna de esas dos. La Coca-Cola original sabe muy rico y hay una Coca-Cola nueva que salió que se llama sin azúcar, no sé qué le echarán, pero esa también está muy rica. Ahí se dan ciertas modificaciones, ¿verdad? Entonces, creo que en este caso sí es un poco fácil de distinguir lo que es producto y lo que es mercadotecnia. Sin embargo, a veces lo que tenemos que tener en consideración es eso. Si la característica de lo que se está vendiendo cambió en algo, es de producto. Y si es solamente un aspecto meramente estético, pues propiamente lo podemos achacar a mercadotecnia. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos innovaciones de producto y de mercadotecnia juntas? Por ejemplo, en estos casos hay innovaciones que a la vez de producto y de mercadotecnia tienen ambas. Entonces se introducen modificaciones en el producto y además existen significativamente la forma y el aspecto del envasado, por ejemplo, del producto. En este caso, vieron que la Coca-Cola en un momento cambiamos el envase nada más, que era ponerle el nombre y eran personalizados, entre comillas. Eso era mercadotecnia. Las otras Coca-Colas que vimos, que ya cambiaban los sabores, ya eso era producto. Ahora tenemos producto y mercadotecnia. En este caso, pongo el ejemplo de esta botella que ustedes ven a un lado. Esa botella es ergonómica y se supone que por ese tipo de cuello puede llegar a acceder a puntos en la cocina en las que no se podría vaciar directamente con otro tipo de recipiente como el que había originalmente. Esto es un cloro, pero vean que internamente el cloro ahora lo dan en una presentación que es en gel para que no salpique. Es beneficioso porque ya no le caen los ojos, ya no es ese pringadero y le manchas de la ropa, cosas de ese tipo. Entonces, aparte de que estoy cambiando, la estructura del producto como tal sigue siendo cloro, pero ahorita lo estoy bajando a una nueva presentación física que es en gel, por ejemplo, y que ya no va a salpicar. También estoy modificando el envase y el envase ahorita me permite acceder a lugares en la cocina que no puedo acceder antes. Toda la promoción. Entonces, eso se puede ver visto como una innovación en producto y mercadotecnia al mismo tiempo. Entonces, a veces hay que tener un poco de cuidado con eso. Si la forma tradicional en que se envasaba ha cambiado y si aparte de eso le cambiaron algo a lo interno, ya eso sí puede ser considerado innovación en producto y mercadotecnia al mismo tiempo. Entonces, básicamente esa es como la acotación que quería hacer para que ustedes tengan un ejemplo ahí más o menos claro de que muchas veces es en ambas vías, ¿verdad? Prácticamente. Bien, ¿cómo distingo yo las innovaciones de proceso de las innovaciones de mercadotecnia? Ya vimos mercadotecnia y producto, ahora vamos a ver mercadotecnia y proceso. Entonces,
Aquí sí es una regla muy simple. Básicamente lo que te dice es, las innovaciones de proceso por lo general intervienen en los procesos de producción y de distribución y otras actividades ahí de apoyo, ¿verdad? Y lo que buscan es reducir los costos unitarios. Entonces recordemos que una mejora en un proceso siempre lo que andaba buscando era reducir costos. Por otro lado, entonces, más bien las innovaciones en mercadotecnia tienen por objeto más bien aumentar el volumen de ventas o la cuota de mercado, o sea, aumentar las ganancias. Entonces, cuando tengamos una duda, por ejemplo, si eso que se está haciendo es una innovación en proceso o si es una innovación en mercadotecnia, tenemos que ver cuál es ese fin. Si lo que vemos es que lo que está buscando esa nueva mejora que hicimos o innovadora mejora que estamos implementando, lo que produce son reducción en los costos productivos, eso es una innovación en proceso. Pero si vemos que eso que se está haciendo, más bien lo que hace es aumentar las ventas, pues entonces eso es una innovación en mercadotecnia. Entonces, básicamente con esos dos rasgos, ahí podemos esclarecer si depende o pertenece a una o a otra, porque a veces quizás no lo tengamos claro. Ok, las innovaciones de proceso y de mercadotecnia, o sea que tienen parte de las dos, porque recordemos que podemos tener solo de mercadotecnia, solo de proceso, o que estén mezcladas ambas al mismo tiempo. Entonces, si estas innovaciones tienen a la vez por objeto aumentar las ventas y reducir los costos de distribución en este caso, deben ser consideradas como una innovación de proceso y de mercadotecnia al mismo tiempo. Hablábamos, por ejemplo, el caso de IKEA, ¿verdad? Que nosotros ahora vamos y compramos un mueble y el mueble me lo venden en una caja prácticamente. Entonces, todo ese modelo que hizo IKEA es una innovación de proceso y a la vez de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque ahora el proceso de distribución es distinto. Ya ahora ellos no tienen que contratar camiones, no tienen que ir a dejárselo a la casa o decirle al cliente que tiene que venir con un pick-up a llevarse el mueble armado, sino que prácticamente ya ellos simplemente almacenan en su bodega cajas del producto. Y es de mercadotecnia, ¿por qué? Porque eso hace que la gente ahora no tenga que pensar en que tengo que llevar un pick-up, sino que yo ahorita voy y quiero comprar una mesa de noche y no me la tengo que traer armada en el bus, sino que me la traigo en una caja ahí de 30 por 30 centímetros y la puedo armar en mi casa. Entonces eso alienta a que la gente compre más, aumenta las ventas. Entonces también tiene que ser visto como una innovación en mercadotecnia. Entonces, a pesar de que es una innovación de proceso, porque la empresa cambió la forma en la que hacía las cosas, también es una innovación de mercadotecnia porque la gente quiere ir a comprar ahora eso y se le hace más fácil. Entonces es más llamativo. Aparte del concepto que hablamos la semana anterior, antepasada, ¿verdad? Que era básicamente que la gente que le interesa armar las cosas por sí misma adquiere ese valor. Pero esa forma de mercadearlo es lo que hace que aumenten las ventas, básicamente. Bien, vamos a pasar a cómo se distinguen las innovaciones de proceso y las innovaciones de organización. Las innovaciones de proceso propiamente se refieren eh, cuando se introduce un nuevo equipo o nuevos programas informáticos o nuevas técnicas y métodos específicos, mientras que las innovaciones de organización se refieren principalmente a las personas y a la organización del trabajo como tal, que fue lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Que son como esos beneficios que da Google para que la gente esté feliz, se sienta bien, ese método que ellos utilizan para trabajar, la estructura de no jerarquías, etcétera, todo eso, así es como trabajan las personas, entonces eso se puede ver visto como algo de la organización. Sin embargo, las de proceso se refieren principalmente a introducción de equipos, nuevos programas informáticos, nuevas técnicas de realizar los procesos como tal, métodos más específicos para la producción, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que hacer esta pequeña diferenciación. ¿Cómo distinguir las innovaciones de proceso y de organización, verdad? Muchas innovaciones en este caso están incluidas en estos dos tipos. Por ejemplo, digamos, la introducción de un nuevo proceso por lo general implica la utilización por primera vez de nuevos métodos organizativos, ¿verdad? En el trabajo en grupo. Entonces, prácticamente, por ejemplo, si yo ahorita estoy en una línea de producción que es completamente lineal y yo hago una propuesta para trabajarla de forma de celda, entonces ahí estoy cambiando la configuración del proceso, entonces estoy haciendo una innovación en el proceso, pero a la vez implicará
métodos organizativos diferentes. ¿Por qué? Porque ya no voy a trabajar en una línea en la que está dependientemente de un operario del anterior, sino que se va a trabajar por equipos, por ejemplo, y entonces ya la celda de manufactura van a haber no 80 operarios en fila, sino que van a haber equipos de 6 7 operarios. Y esos equipos van a tener que responder a metas grupales, van a tener que trabajar en equipo, cada operario va a tener que aprender al menos 2 o 3 operaciones para poder estar en el equipo y la eficiencia de la celda se tomará a nivel grupal. Entonces, eso implica un cambio organizativo en la forma de hacer las cosas, en las que se tiene que comportar la gente. Entonces, aquí vemos una innovación en proceso y organización, que es básicamente cuando yo hago este tipo de modificaciones. Vean ustedes que quizás nunca lo ven desde esa perspectiva, pero por ejemplo, si ustedes ahorita van a hacer un proyecto de graduación y les toca hacer una redistribución, por ejemplo, en un proceso que es lineal ahorita y ustedes tratan de proponerlo como una mejora a nivel de celdas de manufactura, por ejemplo, entonces ya ese cambio implica otro tipo de organización que tienen que tener los equipos para poder operar la celda. Y entonces están haciendo una innovación tanto en proceso como en organización. Entonces eso vean que es bastante diferente. O más bien agrega mucho valor, por ejemplo, a ese tipo de propuestas. Entonces aquí tenemos básicamente innovación en proceso y organización. Bien, en términos generales hemos hecho un repaso de cosas que más o menos nos pueden ayudar a identificar si algo es de esto o no. Pero también hay cosas que nos podemos topar que no sabemos si son o no innovaciones, ¿verdad? Entonces ahorita, según lo que nos recomienda a nosotros esta mecánica del ecosistema de innovación es revise qué es innovación y qué no lo es. Entonces voy a repasar algunas cosas que no se consideran innovación. Prestemos atención a esto porque después de aquí viene la evaluación de concepto en el cual ustedes van a tener que identificar dentro de 20 ejemplos que se les dan si es innovación de productos, si es innovación de procesos, si es innovación de servicio, si es innovación de producto o servicio, etcétera, o si no es innovación, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el ejercicio que van a hacer ahora como comprobación de esta teoría que hemos revisado hasta el día de hoy. Entonces, y es con tiempo, ¿verdad? Tienen 30 segundos para responder cada preguntilla. Entonces, ahí es lo que le genera un poquitillo de presión a esto. Sin embargo, mientras tengan un poquito claro todo lo que hagamos de señalar, creo que no habría mucho problema. Bien, cambios que no se consideran innovaciones, por ejemplo, el cese de la utilización de un proceso, de un método o de comercialización o de un método de organización o de la comercialización de un producto. Ejemplo, antes, por ejemplo, habían televisores que tenían VHS integrado. No sé si saben qué es un VHS, es una cinta de video que se metía con las caseteras. Antes las películas se venían en cassette, en cintas. Después de ahí brincaron a los DVDs. Entonces, por ejemplo, después salió por ahí una empresa que hacía televisores con DVD integrado para meter el lector de DVD. Si resulta que ahora las tecnologías cambiaron y ahora las televisoras son planas y ya no requieren ni siquiera tener un DVD porque ahora todo es en línea, ya hay plataformas de streaming, entonces ya eso no se usa, entonces ellos ya dejan de producir el televisor con DVD y quitan eso no es innovación, ¿verdad? Porque obviamente y prácticamente obedece un cambio de que ya es obsoleta esa tecnología, ya no se necesita. Igual, si yo estoy utilizando un método particular en la forma de organizar los equipos de trabajo actualmente y ya dejo de hacerlo, eso no implica una innovación. Simplemente estoy quitando algo que ya no se usa o porque es impráctico, porque es obsoleto o porque en algún momento dejó de ser funcional. Inclusive, por ejemplo, los métodos de comercialización, ¿verdad? Hay métodos. Y sin embargo, antes, por ejemplo, las ventas por catálogo creo que han venido disminuyendo un montón. O la forma de promocionarse, ¿verdad? Antes, se pagaba mucho lo que era estar en la guía telefónica, ¿verdad? Las páginas amarillas de la guía telefónica eran famosas porque ahí se vendían todos los productos o servicios que se brindaban. Ahora ya eso, inclusive ya uno lo piensa para poder publicitar, por ejemplo, en periódicos, por ejemplo. Entonces, ya uno dice, ya no se utiliza ese método, entonces no es que estoy innovando, entonces simplemente estoy de utilizar algo que prácticamente ya no es eh, atractivo, por ejemplo, o factible para mí, porque ya no representa, digamos, el impacto que yo quería antes. Otra cosa que no se considera innovación
es la simple sustitución o ampliación de los equipos. Por ejemplo, la compra de máquinas adicionales de un modelo ya instalado. Las pequeñas ampliaciones o las actualizaciones de equipo de programas informáticos existentes no constituyen una innovación de proceso. Entonces, llámese una update o una upgrade, a menos que traiga cambios significativos, no se puede ver como una innovación. Simplemente estoy pasando de una versión inferior a una superior, pero porque ya tengo los equipos y prácticamente el software ahí me lo requiere. Pero entonces recuerden que ninguna actualización en software va a significar una innovación. ¿Qué otra cosa no se considera innovación? Por ejemplo, los cambios que se derivan solamente de variaciones del precio de los factores. O sea, si no hay innovación, cuando el precio del coste y el precio de venta de modelo de una PC baja, solamente porque en este caso los precios de los procesadores han disminuido. Ok, ¿a qué se refiere esto? Recordemos que se habló de que, por ejemplo, mucho de la innovación en los procesos se mide muchas veces porque generan reducción en los costos. ¿Verdad? Puede ser que yo esté viendo un fenómeno de que se me están reduciendo los costos de fabricación y pienso que es porque estoy haciendo una innovación en proceso y no es eso, sino que básicamente los componentes que yo utilizo para hacer mi producto bajaron el precio y entonces ahorita me está saliendo más barato el costo. No es que estoy innovando, ¿verdad? Sino que fue que obviamente, por ejemplo, yo estoy construyendo y no estoy haciendo nada diferente, sino que solamente China dejó de comprar tanto hierro como lo compra siempre, y entonces la varilla de construcción bajó, entonces los costos de la construcción están bajando. Entonces yo ahorita antes una casa que cobraba 100 millones de pesos por hacerla, ahora salen 80 millones, pero es por eso, no es que estoy innovando en el proceso de construcción, sino que simplemente los materiales bajaron y simplemente eso implica una reducción en el costo. Y entonces eso no se puede ver visto como una innovación, ¿verdad? Básicamente es un efecto del proceso comercial y de la venta de la materia prima, por decirlo así. Algo también que no se considera innovación son la personalización de productos, por ejemplo. Entonces, hay empresas implicadas en una producción personalizada que fabrican artículos únicos. Y a menudo muy complejos, ¿verdad? De petición de muchos clientes ahí que son muy particulares, ¿verdad? Entonces, si los atributos de este producto único no difieren significativamente de los productos fabricados antes por la empresa, no se puede considerar innovación. ¿A qué se refiere todo esto? Básicamente, entonces, vemos en este caso, el Rolls Royce. El Rolls Royce es una empresa que no le vende a cualquiera, obviamente son muy, muy caros. Y ellos sí tratan de personalizar el vehículo a la expectativa del cliente, ¿verdad? En este caso, ellos no tienen una producción en masa como lo tiene la Toyota, que saca N cantidad de RAV4 y después saca N cantidad de los Eco y después saca N cantidad de los otros, sino que ellos, cada petición es particularizada, ¿verdad? Desde peticiones de un jeque de Arabia que lo quiere todo pintado en oro y con una cajuela donde quepa un tigre de bengalas, que es la mascota, hasta cosas ya más de tecnología y todo eso. En realidad, ustedes lo ven, no puede ser llamado innovación. ¿Por qué? Porque a pesar de que los demás carros no tengan todo eso, el concepto sigue siendo el mismo. Va a ser un vehículo con N cantidad de caballos de fuerza en su motor, con cuatro ruedas, o no sé, N cantidad de puertas y todo eso, pero sigue siendo el mismo producto como tal. Sustancialmente hay cambios, pero son muy particulares y no van a ser vendidos en masa, ni producidos en masa para la venta. Entonces a esto no se le llama innovación. A las personalizaciones, recuerden entonces, no son innovaciones. Otro que no es innovación son las modificaciones estacionales, por ejemplo, regulares o cambios cíclicos. Entonces, por ejemplo, la venta de calzado de una temporada para a otra, ¿verdad? Un fabricante que no es innovación de producto, a menos que, por ejemplo, presente características mejoradas. O sea, por ejemplo, yo saco ahorita unas tenis y el otro año saco la misma tenis, pero la nueva colección, que ya trae otros colores y otros diseños, sigue siendo la misma tenis, ¿verdad? Pero en el caso de que yo tengo una tenis para niño actualmente, y el otro año saco una tenis, pero trae una ruedita atrás, que es la que usan ahí para patinar en los moles, entonces ya eso es una innovación en el proceso, en el producto, perdón.
O bien, ahora que les ponen LEDs, entonces resulta que esas tenis antes venían sin LEDs, ahora la nueva colección viene, pero viene con esas lucecitas LEDs, donde los chiquillos van corriendo, se les prende. Entonces ya eso implica cierta innovación por ahí. Pero sin embargo, si yo solo cambio el modelo 2022 al 2023 y lo que cambió fueron colores, estilos, eh, diseñillo, por decirlo de esa forma, a nivel básico, no implicaría una innovación, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cambios a nivel de colecciones no implican innovación, recuérdenlo por ahí. Por último, tengo la comercialización de productos nuevos o significativamente mejorados, ¿verdad? Entonces, eh, por lo general, cuando yo hago un producto nuevo, que eso sí es una innovación, ¿verdad? O significativamente mejorado, en este caso, por lo general, va a requerir, ¿verdad?, de servicios de manutención de mercancías, diferentes tipos de distribución, comercio al por mayor y al detalle, transporte y almacenamiento, tratamiento de productos nuevos. Todo ese tipo de cosas no son innovaciones. ¿Por qué? Porque obviamente es un efecto de... Entonces, por ejemplo, si antes yo estaba comercializando algo, ahora me inventé hacer un producto nuevo. El producto como tal es nuevo, está bien, es una innovación de producto. Pero ese producto va a requerir que yo utilice métodos de refrigeración que antes no utilizaba. Eso no va a ser una innovación en el proceso. ¿Por qué? Porque es un requerimiento que tiene el nuevo producto. Por ejemplo, si este producto requiere que para su construcción yo tenga que hacerlo en un cuarto limpio, el hecho de que yo construya un cuarto limpio para producirlo no implica que eso sea una innovación, sino que es un requerimiento del producto. Igual, si esto yo tenía que transportarlo antes en camiones, por ejemplo, comunes y silvestres, como dicen, pero ahora por el tipo de producto que estoy vendiendo, requiere que esos camiones sean refrigerados. El hecho de que yo tenga que comprar camiones refrigerados no implica que sea una innovación, ¿verdad? Sino que es un requerimiento que tiene precisamente el producto nuevo que estoy haciendo. Entonces, todos esos efectos secundarios, por decirlo de esa forma, que me acarrea a mí la comercialización de un producto nuevo, no se pueden ver como innovaciones. Bien, voy a detener acá la grabación para que quede solamente esta parte en la teoría